Secrets and Mask, Hermione. Capítulo 16. Pequeños secretos sucios. 23 de febrero. No vio a Malfoy durante días después de su accidente. Después de que él se arrastró temblorosamente fuera de la hierba empapada de sangre y se tambaleó mientras se ponía de pie. Después de apartarle la mano de un golpe cuando ella se ofreció a ayudarlo a caminar. Malfoy se convirtió en un fantasma. Ella no lo vio, ni una vez. No vio los mechones de su cabello rubio blanquecino corriendo por la mansión, ni siquiera un destello de esos cuernos negros y brillantes de su máscara de demonio que usaba con tanto orgullo. Ella esperaba que él se tomara unos días libres de sus sesiones de legeremancia. Dios sabía que lo necesitaba. La legeremancia no solo era exigente para el sujeto, aunque no tan severo. El uso excesivo también pasaba factura al lanzador. Con la cantidad de sangre que había perdido, esperaba que le diera 1 o 2 días más antes de reanudar sus tediosos ejercicios. El primer día pasó sin contratiempos, ni quejas por parte de Hermione, y lo mismo el segundo. Pero después 2 días extra de libertad se convirtieron en 3, y luego en 4, y luego en 5. Al sexto día empezó a ponerse nerviosa. Quizás sus heridas eran peores de lo que se había dado cuenta. ¿Y si había una hemorragia interna que no había podido detener? No, él debe estar bien. Él tenía que estar bien, porque ella lo estaba. Se sentía fuerte, como siempre. No, ciertamente estaba vivo. Débil, quizás. Orgullo herido, posiblemente. Evitándola, definitivamente. 1 de marzo. A pesar de que Malfoy la evitaba como si fuera la plaga, Hermione juró que podía olerlo donde quiera que fuera. Juró que aún podía saborear el fantasma de él en su lengua. Sangre, humo, tierra, hierbabuena y pergamino fresco. Inconfundible. Y tan innegablemente Malfoy que le daba vueltas la cabeza. Pero lo peor, lo que hacía que su estómago se revolviera de manera inusual cada vez que pensaba en ello, eran sus ojos. La perseguían más que cualquier otra cosa. Estaba obsesionada. No podía dejar de pensar en ellos. Esos ojos azules nítidos, hermosos y sin fondo, estaban donde quiera que ella mirara, incluso si el propio Malfoy no estaba a la vista. Su falta de búsquedas a través de sus recuerdos le dio más tiempo libre del que sabía qué hacer, por lo que canalizó su energía extra para trabajar en su mural. No se había dado cuenta de que su obsesión se había salido tanto de control, no hasta que dio un paso atrás para admirar su trabajo, y se dio cuenta de que había pintado una flor, una peonia, en el tono exacto de azul que tenían sus ojos. Ni siquiera recordaba haber mezclado las pinturas para encontrar ese tono perfecto. Había borrado la flor con un golpe furioso de pintura blanca, y salió furiosa. Eso fue lo que la había llevado al banco debajo del cerezo en flor. Había estado allí toda la mañana, con la cara inclinada hacia el cielo y los ojos cerrados, mientras disfrutaba del inesperado sol de febrero. Hacía mucho frío la semana pasada, y aunque todavía tenía un cardigan envuelto alrededor de su cuerpo, descubrió que no necesitaba aferrarse a él para calentarse tanto como lo había hecho hace solo 7 días. Respiró hondo y sonrió un poco, mientras el sol calentaba sus mejillas. Trató de relajarse, trató de concentrarse en el sonido de los pequeños pájaros cantando alrededor de la finca. De repente, los pájaros dejaron de cantar, y la cálida luz del sol desapareció de su rostro. Cada músculo de su cuerpo se puso rígido. No tuvo que abrir los ojos para saber lo que se cernía sobre su cabeza. Ni siquiera tuvo que escuchar ese familiar batir de alas, cada vez más fuerte, para saber que el dragón aterrizaría cerca de ella en cualquier momento. Si Black Shadow estuviera aquí, Malfoy seguramente estaría con ella. No estaba seguro de por qué la idea de volver a verlo parecía ponerla instantáneamente nerviosa. No estaba seguro de por qué la perspectiva de verlo, la posibilidad de ver esos nítidos ojos azules sin fondo, encendió una pequeña chispa de algo en su estómago. ¿Excitación?
¿Nerviosismo? Fuera lo que fuera, Hermione trabajó para extinguirlo. Mantuvo sus ojos bien cerrados y luchó contra el impulso de apretar los puños, cuando la ganancia inesperada que creó el dragón se levantó, lanzando sus rizos alrededor de su rostro. Sabía que el dragón estaba cerca, pero aún así no pudo evitar saltar cuando sus patas traseras tocaron el suelo, y el banco se sacudió violentamente bajo su colosal peso. Los ojos de Hermione se abrieron de golpe, con el segundo temblor, cuando las garras delanteras, aladas del dragón, se clavaron en la hierba y vio cómo lentamente bajaba el cuello y el hombro al suelo. Malfoy se deslizó fuera de su espalda, y sus rodillas se doblaron suavemente mientras aterrizaba en el suelo. Se quedó a su lado un momento y le pasó las manos enguantadas por el hombro cubierto de escamas. El corazón de Hermione dio un brinco cuando él se giró para mirarla. Llevaba su túnica de mortífago, la máscara de demonio negra y brillante firmemente en su lugar y cubriendo su expresión. Trató de mantener su rostro impasible, neutral y sin revelar nada, pero cuando el dragón de Malfoy giró bruscamente su cabeza hacia Hermione, se quedó sin aliento. Se puso de pie cuando Black Shadow dio un paso lento y depredador hacia ella. El terror se deslizó en sus huesos y sus manos volaron en señal de rendición. Un sonido de gruñido bajo vibró del dragón. Mientras se acercaba, inclinó la cabeza para que sus dientes estuvieran al nivel del torso de Hermione, evidentemente haciendo que matar fuera aún más fácil, aunque Hermione no hubiera podido detenerla. Hermione dio un paso a la derecha, con la intención de apartarse del camino del aterrador dragón, pero cuando se movió para dar otro, la mano de Malfoy se levantó. Ella lo miró fijamente, observando cómo rápidamente se quitaba la máscara de demonio de la cara y negaba con la cabeza, indicándole que debía detenerse. Parecía tan nervioso como ella se sentía. Sus ojos estaban entrecerrados y sus labios estaban apretados en una línea. La tierra bajo los pies de Hermione tembló cuando Black Shadow se acercó, y Hermione contuvo la respiración cuando se detuvo, justo frente a ella. Sus ojos llenos de pánico se dirigieron de nuevo a Malfoy, rogándole que ordenara a su mascota que se detuviera, pero él se limitó a negar con la cabeza. Su mano enguantada todavía estaba levantada con la palma aún mirando a Hermione. «Quédate quieta», articuló lentamente. «No te muevas». Hermione respiró hondo. Sus ojos se cerraron involuntariamente cuando el dragón se acercó. El calor que irradiaba de su cuerpo escamoso era casi sofocante. Estaba húmedo y seco, como estar junto a una llama abierta. Una parte de ella se preguntaba cómo Malfoy podía soportar estar tan cerca de ella todo el tiempo. Black Shadow enroscó su cuerpo alrededor de Hermione. Su mejilla escamosa descansaba cómodamente contra su pecho, mientras empujaba a la bruja contra su torso. Los músculos de Hermione dolían mientras trabajaba para asegurarlos en su lugar. El dragón se enroscó aún más fuerte, casi contrayéndose como una pitón. Aunque no le dolía, no le cortó el aire de la forma en que Hermione había esperado que lo hiciera. Volvió a mirar a Malfoy a los ojos y le suplicó que detuviera esto, que hiciera algo y no dejara que su bestia la mutilara hasta la muerte. Él se lo debía. Seguramente su acto de salvarle la vida, aunque lo había hecho por razones completamente egoístas, le concedería una muerte más misericordiosa que esta. El calor siguió aumentando, mientras Black Shadow presionaba con más fuerza el cuerpo de Hermione. Sus manos se dispararon y las colocó contra la mejilla del dragón. Trató de apartarla. Sus escamas estaban calientes y ásperas bajo su palma, como tocar un trozo de carbón que había saltado del fuego minutos antes y se estaba enfriando. Los ojos de Malfoy estaban muy abiertos y frenéticos. Dio un paso adelante. Parecía como si estuviera abriendo la boca para dar una orden a su amada mascota, pero luego se detuvo.
porque entonces el dragón hizo algo que ni Hermione ni Malfoy esperaban. Ronroneó. Al principio Hermione pensó que lo había imaginado. Ella debió hacerlo. Era imposible. No había manera. El dragón intentaba aplastarla, asfixiarla. ¿Por qué estaría ronroneando? Pero luego Black Shadow lo hizo de nuevo. El sonido era más distinguible, fácilmente reconocible, ahora que Hermione sabía lo que estaba escuchando. Incluso acarició su cálida mejilla con la palma aún abierta, mientras continuaba enrollada en su cuerpo con fuerza. Y no fue hasta que las cejas de Malfoy se dispararon hasta la línea de su cabello que Hermione se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El dragón no estaba tratando de asfixiarla. Ella no estaba tratando de lastimarla en absoluto. Estaba tratando, a su manera, de consolar a Hermione. Estaba tratando de agradecerle por salvar la vida de Malfoy. Lentamente, ridículamente lenta, Hermione frotó la palma de su mano contra la cabeza del dragón y lo acarició. Estaba segura de que la criatura sería capaz de sentir la forma en que sus manos temblaban mientras frotaba firmemente su mejilla, pero no hizo ningún esfuerzo por moverse. De hecho, el dragón pareció maullar al tocarlo. Arrulló como un felino y el suave chasquido salió de su garganta. Pasaron minutos antes de que la bestia soltara nuevamente a Hermione y se alejara. Malfoy la observó mientras pasaba junto a él. Sus ojos estaban pensativos y contemplativos, mientras encontraba un trozo de hierba que le gustaba y se acurrucaba en una bola apretada para descansar. La forma en que dormía, la forma en que su cola se enroscaba alrededor de su cuerpo y la forma en que metía el hocico debajo de las alas le recordaba a Hermione muchísimo a Crookshanks. «Parecías preocupado», dijo Hermione en voz baja, observándolo, cómo se formaba una pequeña arruga molesta entre las cejas de Malfoy. «Pensé que ibas a dejar que me comiera». Malfoy negó lentamente con la cabeza, los ojos aún fijos en su dragón, mientras ella calentaba sus escamas a la luz del sol. Ella nunca ha hecho esto antes. Las cejas de Hermione se fruncieron. ¿Hecho qué? Eso, dijo señalando a Hermione. Nunca ha sido afectuosa con alguien además de mí. No deja que nadie más la toque. No, eso no es en serio. Es mortal, resopló Malfoy. Ni siquiera el señor oscuro puede acercarse a ella. Al principio pensé que no le gustaban los mortífagos, pero es igual con todos. Tolera a Astoria, pero incluso ella no puede acercarse a mi dragón sin correr el riesgo de perder un dedo. Volvió a negar con la cabeza y pareció sacudirse algo de su desconcierto. Se sentó en el banco de Hermione, y sacó un paquete de cigarrillos de su túnica. Mantuvo la mirada baja mientras encendía uno y le daba una larga calada. Luego inclinó la cabeza hacia el cielo y exhaló lentamente, lanzando una espesa columna de humo al aire. Hermione sintió que se le secaba la boca cuando él tomó otra calada. Cuando volvió la mirada a los ojos, palmeó el espacio vacío en el banco a su lado, indicándole que se sentara. Ella dudó al principio, pensó que podría ser algún tipo de truco, pero cuando él encendió un segundo cigarrillo y se lo tendió, toda su moderación se desvaneció. Casi corrió hacia el banco. Se sentó tan lejos de él como le permitía el banco y cogió el cigarrillo con dedos ávidos. Se quedó en silencio mientras ella tomaba la primera calada, pero podía sentir sus ojos sobre ella. Ella lo reflejó. Cerró los ojos con fuerza e inclinó la cabeza hacia el cielo mientras retenía el humo en sus pulmones. Quemaba maravillosamente, mejor de lo que recordaba. Casi no quería dejarlo ir. Gimió en voz baja mientras liberaba el humo de su boca y creyó que no estaba del todo segura, que atrapó a Malfoy sacando la lengua para humedecer sus labios cuando lo hizo. Sin embargo,
Estaba medio borracha con esa embriagadora y deliciosa bocanada de nicotina, así que no podía estar segura. Cerró los ojos de nuevo y disfrutó de su adicción perdida durante mucho tiempo, mientras tomaba otra calada. El capullo estaba a punto de caducar antes de que pudiera apartar su atención de él lo suficiente como para volver a hablar. ¿Cómo están tus heridas? Hubo unos segundos de silencio antes de que él respondiera. Están bien. Se aclaró la garganta y Hermione juró que sonaba incómodo, tal vez incluso nervioso. Gracias por lo que hiciste. No abrió los ojos para comprobarlo, pero juró que aún podía sentir la mirada de él, ardiendo en un lado de su rostro. Ella solo asintió y volvió a llevarse el capullo a los labios. Terminó demasiado rápido, justo cuando este tentador zumbido comenzaba a formarse alrededor de sus sienes. El capullo expiró. Trató de no estar demasiado decepcionada. Trató de mantener la consternación fuera de su rostro mientras dejaba caer la protuberancia al suelo y la aplastaba con la bota. Golpeó su pie en la grava, agitada. Necesitaba algo para distraerse, algo para evitar pensar en el mago oscuro que seguía fumando a su lado, ahora que no tenía su propia nube de humo para protegerla. Comenzó a ser muy consciente de Malfoy, de lo cerca que estaba de ella, de la forma en que olía: tierra, cigarrillo, menta verde, pergamino fresco. Necesitaba una distracción. Ahora. ¿Te lesionas mucho en el campo? Se encontró preguntando. No estaba segura de por qué. Ella lo escuchó resoplar. Vio una ola gris de humo saliendo de su boca por el rabillo del ojo. No es algo de lo que tenga hábito, ¿no? Hermione asintió. Su pie reanudó el golpeteo en la grava, viendo a través de su patética necesidad de distracción. Malfoy continuó. No he tenido una lesión en el campo de batalla durante mucho tiempo, especialmente cuando estoy con mi dragón. Hizo una pausa para tomar otra calada. Solo contuvo por un segundo antes de hablar de nuevo. Ella siempre me protege, y generalmente soy lo suficientemente rápido para lanzar escudos o desviar esas desagradables balas que usan tus amigos muggles. Ella asintió de nuevo y se encontró a sí misma arrastrándose un poco más cerca de él, tratando de inhalar pequeñas bolsas furtivas de su humo de segunda mano. La misión iba muy bien, continuó, pero supe que algo andaba mal en el momento en que miré a esos soldados. Las armas eran diferentes, las balas aún más. No importó qué encanto les lance, se negaron a ser manipuladas. Simplemente vinieron a toda velocidad hacia nosotros y no pude hacer nada para detenerlos. Un pensamiento golpeó repentinamente a Hermione. Se giró para mirarlo. Subió las piernas al banco y las cruzó antes de preguntar. ¿En qué se diferenciaban las armas? Malfoy arqueó una ceja cuando notó su cambio de postura y lo cerca que estaba sentada de él. Su rodilla doblada casi tocaba su cadera. Eran más grandes y parecían estar hechas de un tipo diferente de metal. Hermione asintió, inconscientemente. Se mordió el labio para no decir más, aunque al instante lo soltó. Lo notó Malfoy y pareció darse cuenta de que estaba ocultando algo. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza, y sus labios se torcieron cuando se dio cuenta. Las balas y las armas estaban encantadas. Hermione no dijo nada. No necesitaba hacerlo. La mirada desconcertada en su rostro no tenía precio, recompensa suficiente por sí sola. Y sus ojos parpadearon mientras la miraba. Aunque en su mayoría estaban eclipsados por el gris, habían pequeñas motas de azul alrededor de sus pupilas. Supongo que fue tu trabajo práctico. Hermione luchó por mantener la sonrisa fuera de su rostro. Solo algo en lo que estaba trabajando antes de que me trajeras aquí. Siguió mirándola por unos momentos más, casi como si no pudiera detenerse. Y luego se rió. Fue una risa real,
auténtica. Tranquilo y entrecortado, hizo que sus ojos se arrugaran a los lados. Un poco de rubor coloreara sus mejillas. Si eso no es karma, no sé qué es. Sacudió la cabeza todavía riéndose. Mi primera lesión grave en el campo de batalla en casi 2 años, y de alguna manera fue culpa tuya. Hermione no pudo evitar reírse con él, aunque fuera solo por unos segundos. Joder, incluso encerrada de forma segura y retenida como rehén, todavía te las arreglas para hacer un dolor en el culo en el campo de batalla. ¿Cómo es posible, Granger? Antes de que Hermione pudiera resolver, un sonido de resoplido bajó y llamó su atención. El ruido provenía del dragón. Tenía un ojo abierto y estaba gruñendo, mientras Quinzel comenzaba a reponer la hierba que había desterrado con su aterrizaje, murmurando blasfemias y pateando con sus diminutos pies todo el tiempo. Tu dragón es realmente hermoso, admitió Hermione. Nunca antes me había tomado el tiempo para mirarla. Supongo que es más difícil apreciar realmente lo hermoso que es algo cuando te aterra. Malfoy no dijo nada. Solo apoyó su brazo en el respaldo del banco y se giró para mirar a su dragón. Debo admitir que me avergüenza decir que no sé mucho sobre dragones. ¿Algo que no sabes? Malfoy arqueó una ceja. Es una frase que nunca creí que escucharía. ¿De qué raza es? Cuerno de fuego escandinavo. Ella es la última, que yo sepa, dijo, y sus ojos se suavizaron con cariño mientras miraba a su dragón. Eran una raza mortal, razón por la cual los vikingos los criaron. Asombrosamente rápidos, casi indestructibles. Una vez que crecen por completo, se los consideraba lo más inteligente de todas las especies de dragones. Su voz era tan baja y suave como hablaba de ella. Era mucho más gentil de lo que Hermione jamás había escuchado. Aunque se moría por hacerle preguntas, se moría por sumergirse en aprender, se resistió. Ella no quería interrumpirlo. Son una especie muy terca, tan terca que casi los lleva a la extinción. El capullo finalmente expiró y lo aplastó con la bota antes de continuar. Cuando eclosionan, se emparejan con un solo jinete de por vida. Como dije, fueron criados por vikingos. Todo lo que conocen es fuerza y poder. Se sienten atraídos por ello. Entonces, naturalmente, solo quieren emparejarse con los guerreros más fuertes. Hermione asintió pensativa. Eso tiene sentido. Es como un instinto de supervivencia, selección natural. La fuerza atrae a la fuerza. Malfoy asintió. Exactamente. Sin embargo, cuando no pueden encontrar la fuerza que están buscando, los huevos se vuelven inactivos. Su huevo había estado en mi familia durante unos 400 años. Todos pensaron que había muerto hace mucho tiempo, por lo que se convirtió en una reliquia familiar. Empezó a torcer uno de los anillos de plata que usaba, el que tenía el escudo de la familia Malfoy en su dedo índice. Mi madre siempre insistía en que el huevo todavía estaba vivo, que solo estaba durmiendo, esperando al guerrero adecuado con quien emparejarse. Se rió en voz baja y volvió a negar con la cabeza. Solía contarme cuentos antes de dormir, todas las noches, sobre dragones y vuelo. Padre lo odiaba, por supuesto. Decía que estaba llenando mi cabeza con tonterías y cuentos de hadas, distrayéndome de la escuela. Cambió de anillos alternando, con torcer el más pequeño en su dedo meñique. Sin embargo, nunca me dejaba tocar el huevo. Siempre insistía en que lo dejara solo. Siempre lo colocaba en el estante más alto y fuera de mi alcance. Justo antes de fallecer, me dijo que era el momento y que estaba listo. Hizo una pausa e inclinó la cabeza para mirar a Hermione, cuando vio que ella seguía escuchando con fascinación, probablemente ardiendo en sus ojos. Continuó. Entonces, después de que murieron, fui directamente al huevo. Tan pronto como lo toqué, sentí que mi magia se filtraba en el huevo. Era como si estuviera probándome, comprobando si era lo suficientemente fuerte. Segundos después,
ella eclosionó. Hermione no sabía cómo responder a eso, así que no lo hizo. Solo vio cómo el dragón se volvía a dormir lentamente. Sus pensamientos se llenaron con un niño de ojos azules que se estiraba frenéticamente para arrebatar un huevo de dragón que estaba fuera de su alcance. A medida que pasaran los segundos, sintió que su agitación volvía a la vida. Apretó las manos en puños y comenzó a dar golpecitos con el pie de nuevo. Malfoy se movió a su lado, y cuando ella lo miró, él le tendió otro cigarrillo ya encendido. Ella se movió para arrebatarlo, pero antes de que sus dedos se encontraran su lugar, él apartó la mano y sostuvo el cigarrillo fuera de su alcance. «Te daré esto», dijo lentamente, con los ojos en los de ella. Su voz era suave y cálida, aterciopelada. Le puso la piel de gallina. «Si respondes una pregunta». Hermione fue demasiado rápida para responder. «Dispara». «¿Por qué me salvaste?» Frunció el ceño sin su permiso. «No es como si tuviera otra opción», escupió, un poco más dura de lo que pretendía. «Si te dejaba morir, entonces yo también habría muerto». Él la miró por unos momentos, y Hermione se encontró incapaz de apartar la mirada. Aunque sus ojos eran en su mayoría grises, captó una pequeña astilla de ese océano azul alrededor de los bordes. Era solo una cosa pequeña, algo que podría haber pasado por alto si no lo estuviera mirando con tanta atención. Malfoy pasó la lengua por el interior de su mejilla y respiró hondo. Cerró los ojos y cuando los volvió a abrir segundos después, el diminuto destello azul había desaparecido. Sus muros de oclumancia eran altos y seguros. Sin decir palabra, le entregó el cigarrillo, a pesar de que su respuesta claramente no era la que él quería, y luego se recostó en el banco, tan lejos como lo permitía el pequeño espacio, y miró fijamente a su dragón. Pensé en eso, en dejarte morir. No estaba seguro si era una mentira o una verdad en este punto. Hubo un segundo cuando estabas allí tirado, desangrándote, y tan jodidamente cerca de la muerte que me di cuenta que podía hacerlo, pero haber dado un paso atrás y dejar que sucediera. Observó mientras él apretaba la mandíbula. No es como si no lo merecieras. No es como si no te hubieras ganado una muerte como esa 1000 veces. Volvió a girar el anillo, esta vez con enfado. Pero luego me di cuenta de que no podía. No podía dejar que murieras así. Y cuando Black Shadow... Malfoy se tensó. Volvió la cabeza para mirarla por encima del hombro. ¿Qué es una sombra negra? Ah, ese es el nombre que la orden le dio a tu dragón. Aclaró. Pensó que no era dañino revelar esa pequeña faceta de información. Sombra. Algo brilló detrás de los ojos de Malfoy otra vez. Alguna emoción minúscula que Hermione no pudo ubicar. Quemó alrededor, antes de disminuir rápidamente. Miró hacia la bestia en cuestión, y su expresión se cerró abruptamente. Finalmente respiró hondo y suspiró. Es Narcisa. El pecho de Hermione se tensó. ¿Qué acabas de decir? Su nombre. La barbilla de Malfoy sobresalía en dirección a su dragón dormido. El nombre de mi dragón es Narcisa. 2 de marzo. Un ruido sacó a Hermione de su trance. Un extraño ruido de gárgaras como alguien ahogándose. Se dio la vuelta, aún sosteniendo la taza de té humeante en sus manos, y escudriñó el pasillo oscuro a su alrededor. Había muy poca luz en el pasillo, a esta hora de la noche. ¿O eran las primeras horas de la mañana? No tenía forma de saberlo realmente. Las paredes estaban vacías de relojes. Forzó la vista, tratando de usar los delgados rayos de luz plateada de la luna que se filtraba a través de los huecos de las cortinas, para captar la silueta de alguien que acechaba detrás de ella. Una forma, una sombra, pero no había nada. Por lo que ella podía decir, estaba sola. El pasillo estuvo en silencio durante varios largos minutos, y cada músculo de su cuerpo pareció tensarse mientras escuchaba el ruido extraño,
Estaba a punto de darse por vencida. Estaba a punto de girar sobre sus talones y regresar a su habitación, como tenía la intención de hacer cuando lo escuchó de nuevo. Fue más fuerte la segunda vez, más frenético y silbante, como si el sujeto estuviera luchando por respirar. Sus instintos le gritaban que se fuera, que se diera la vuelta y corriera de regreso a su habitación y cerrara la puerta. Había seguridad en su jaula, un poco. Al menos, la persona que hacía ese ruido extraño y grotesco no podría atacarla por sorpresa. Al menos los vería venir. Lo pensó, realmente lo hizo. Durante unos 3 segundos. Luego dejó su taza de té en el alféizar de la ventana cercana y caminó en silencio hacia el ruido. El sonido la llevó a un pequeño baño en la planta baja. Supuso que era pequeño en comparación con los otros baños de la mansión. Hermione asumió que era un baño de invitados usado para galas y eventos donde la madre de Malfoy solía entretenerse. A pesar de su tamaño más pequeño, no era menos grandioso que lo demás. Todavía tenía los mismos muebles que parecían increíblemente caros, y las mismas baldosas de mármol negro cubrían el piso y el papel tapiz oscuro. Los grifos eran de plata, esterlina, y estaban pulidos a la perfección como todo lo demás en la mansión. Cuando Hermione se asomó por la esquina y miró más adentro del pequeño baño, notó un desorden de cabello rubio agachado sobre el inodoro. Astoria estaba de espaldas a Hermione. Estaba sobre sus rodillas. Sus dedos estaban enroscados alrededor de la base del inodoro mientras vomitaba en la taza. Blaise estaba agachado protectoramente detrás de ella. Una de sus manos frotaba círculos en su espalda mientras la otra sujetaba su cabello para mantenerlo fuera de su cara. La columna vertebral de Astoria se curvó cuando otro miserable gárgara se arrancó de su garganta. «Está bien, cariño». Las caricias de Blaise se trasladaron a los hombros de su esposa, ofreciendo apretones tranquilizadores mientras ella se sacudía y vomitaba. «Está bien. Respira, cariño. Respira». Astoria respiró desesperadamente y comenzó a ahogarse. Parecía sin aliento, como si no pudiera llevar aire a sus pulmones por mucho que lo intentara. Cuando sus hombros temblaron violentamente, Blaise rápidamente se quitó la chaqueta sastre color esmeralda y se la puso alrededor de los hombros. Hermione observó, fascinada, de nuevo, cómo Blaise mimaba a Astoria. Era excepcionalmente delicado con ella. Cada toque era tentativo y gentil, como si la más mínima presión pudiera destrozar a su amada esposa. Una profunda arruga se formó entre sus cejas cuando Astoria comenzó a jadear de nuevo. Sus ojos se volvieron suaves y desolados. Su boca se torció hacia abajo en las comisuras y se estremeció cuando ella comenzó a gemir en voz baja de dolor. Cuando Astoria terminó, se echó hacia atrás, y Blaise fue demasiado rápido para tomarla entre sus brazos. Se apoyó en la pared frente a la puerta desde que Hermione miraba y arrastró a Astoria con él. La trajo con fuerza contra su pecho. Una mano acunó su pequeño rostro, mientras que la otra se envolvía alrededor de su cintura y la abrazó aún más fuerte. Beso tras beso contra su frente húmeda, susurrando alabanzas y promesas de afecto que Hermione no pudo escuchar cuando Astoria se sacudió contra él. No fue hasta que Astoria se giró para mirar hacia la puerta que Hermione notó el desorden en su rostro. La barbilla y la mandíbula de la rubia estaban cubiertas de sangre. Era espesa, de un llamativo carmesí que se acumulaba alrededor de los bordes de su boca y goteaba por su barbilla y su mandíbula. Astoria no solo estaba vomitando sangre, mucha sangre. Hermione dio un paso atrás, con la intención de retirarse y darle a la pareja privacidad que tanto necesitaban. Pero en el segundo paso encontró una tabla suelta que crujió con fuerza bajo su peso. Los ojos de Astoria y Blaise se abrieron instantáneamente, en el momento en el que se fijaron en Hermione.
Cuando se dieron cuenta de que ella debió haber visto, Blaise se puso de pie. La expresión en su rostro solo podría describirse como asesina. Sus labios se retiraron para exponer sus dientes en un gruñido. La furia ardía en sus ojos marrones. Parecía feroz, homicida. Hermione corrió. Apenas llegó al otro lado del pasillo antes de que Blaise la alcanzara. Él la agarró del hombro con un apretón de castigo. La volteó para quedar frente a él y la arrojó contra la pared. Una de sus manos la sujetó allí, mientras la otra alcanzaba su varita. Hermione instintivamente trató de luchar contra él. Sus manos volaron en su defensa y golpeó con los puños los brazos de Sabini mientras luchaba por liberarse. Pero cuando Blaise la sacudió de nuevo, haciendo que su cabeza golpeara contra la pared, detrás de ella un zumbido se formó entre sus ojos y todo pareció desvanecerse fuera de foco. Fue vagamente consciente de una serie de gritos que no eran suyos, de tacones resonando contra el suelo, de madera y súplicas desesperadas para que Blaise bajara a Hermione, pero no podía oírlos por el latido de la sangre en sus oídos. Era vagamente consciente de las palabras venenosas que Blaise estaba gruñendo frente a ella, la forma en que sus ojos brillaban, furiosos, pero también frenéticos, mientras la sujetaba contra la pared. Pero esa estaba mareada y su cabeza daba vueltas, así que luchó por concentrarse en eso. Sintió algo delgado y sólido presionar contra su frente, justo entre sus ojos, pero antes de que Sabini pudiera pronunciar el vil encantamiento que había pensado que era un castigo adecuado para ella, algo lo detuvo. Aunque solo el agarre que sujetaba la pared no disminuyó. La habitación comenzó a volverse, a enfocarse lentamente, al igual de las voces. «¿Blaise?», Astoria gritó, cuando su visión se aclaró. Hermione pudo ver que la rubia estaba tratando de meterse entre Hermione y su esposo. Sus manos estaban en el aire mientras intentaba arrebatarle la varita. «Déjala en paz». «Ha visto demasiado, Tori», gruñó Blaise, clavando la varita un poco más fuerte contra la piel de Hermione. «No puede recordar esto». Hermione sintió una sensación de hormigueo en el punto en que la varita de Blaise tocó su piel, evidencia de la acumulación de magia, la formación de un hechizo. «Ovid, no». Astoria saltó y logró enroscar sus dedos alrededor de la varita de Blaise. Luchó con él, obligándolo a bajarla hacia el suelo. «No, no la lastimes. No necesitas hacer esto». «Sí lo necesito», siseó Blaise, aunque sus brazos estaban tensos. Hermione tuvo la impresión de que la fuerza de su esposa no era nada comparada con la suya. Él estaba tratando de apaciguarla. No quería alejarla y arriesgarse a lastimar su cuerpo frágil. Cualquiera podría buscar en su mente. El señor oscuro, Rodulfus, Barty, si les muestra lo que acaba de ver, ella no lo hará. Astoria suplicó, en voz alta y frenética. «Sé que no lo hará. Si comprende las consecuencias, lo guardará con tanta fuerza como sus otros recuerdos». «No puedo correr el riesgo», acercó su varito a las sienes de Hermione. «Ella es una sangre sucia, no se puede confiar en ella». «Ella sí. Sí se puede». Astoria saltó de nuevo, rodeó con las manos los bíceps de su esposo y usó el peso de su cuerpo para arrastrar su brazo hacia abajo, lejos de la frente de Hermione. «Solo déjame explicarle». Blaise respiró hondo por la nariz. Sus fosas nasales se ensancharon mientras miraba a su esposa. «Por favor», agregó Astoria en voz baja. Ella tomó su rostro entre ambas manos y le acarició los pómulos con los pulgares. «Por favor, déjame hablar con ella. Si sabe lo que está pasando, no se lo mostrará a nadie. Guardará nuestro secreto, sé que lo hará». Los ojos de Blaise revolotearon de regreso a Hermione, y ella se preparó. Se preparó para un puñetazo, un maleficio, un hechizo, cualquier cosa. Para su sorpresa, él la soltó. «Encuéntranos en la pequeña sala de estar, la que está frente al salón,
en 30 minutos, murmuró Blaze, mientras se giraba y comenzaba a alejar a su esposa. Confío en que conoces el camino. No esperó una respuesta. Media hora más tarde, Hermione estaba de pie en la puerta de la pequeña sala de estar, y su corazón se hinchó al ver a Blaze preocuparse por su esposa. Astoria estaba sentada en la esquina del sofá de cuero oscuro, que ocupaba la mayor parte de la habitación, lo más cerca posible del fuego rugiente sin quemarse. Las brasas del fuego proyectaban interesantes sombras en los rasgos de la delicada rubia. Exageraban las profundas ojeras debajo de sus ojos y el ángulo muy agudo de su mejilla. En todo caso, hacían que Astoria pareciera más delicada y frágil. Aunque Astoria estaba acurrucada cerca del calor y vestía una túnica gruesa, Hermione observó cómo Blaze envolvía a su esposa con manta tras manta, claramente sin correr ningún riesgo. Lanzó una alrededor de sus hombros y metió otra debajo de sus muslos, como si fuera una niña. En el momento en el que trató de envolver la otra manta aún más esponjosa alrededor de sus hombros, Astoria lo rechazó, con una mirada irritada en su rostro. Su expresión se relajó cuando notó a Hermione en la entrada y sonrió dulcemente, mientras Blaze le pasaba a su esposa una taza humeante. Astoria olió la taza y luego arrugó la cara, asqueada. ¿Qué es esto? Es té de hierbas. Tiene... Astoria levantó la mano para silenciarlo. Su anillo brilló cuando captó la luz del fuego. ¿Por qué Hermione no se había dado cuenta de que la banda parecía demasiado grande para su dedo? Estaba segura de que no se le veía así hace días. Llévatelo, mordió Astoria, empujando la ofensiva taza de regreso a las manos de su esposo. Y no regreses hasta que no hayas traído a Hermione y a mí algo apropiado para beber. Blaze miró a su esposa durante unos segundos. Apretó los labios, suspiró profundamente y luego asintió. Hermione entró en la habitación, pero cuando pasó junto a Sabini en la salida, él la agarró del brazo y la inmovilizó en su lugar. Él la miró, furioso, las fosas nasales dilatadas y los ojos ardiendo. No te equivoques, sangre sucia. Si dices una palabra sobre esto a cualquiera que no viva en esta casa, acabaré contigo. Hermione contuvo el aliento cuando su mano se apretó alrededor de su brazo. Mi esposa significa más para mí que cualquier otra cosa. Ella es mi vida, mi verdadera razón de existir. Si haces algo, cualquier cosa que pueda causarle daño o poner en riesgo su condición, te mataré. Él se inclinó y le clavó las uñas en la piel, elaborando su amenaza. No me importa que el Señor Oscuro te haya considerado valiosa. Si traicionas su confianza, si algo le sucede, te torturaré de formas que ni el diablo podría imaginar. Hermione tragó nerviosamente. ¿Lo entiendes? Sí, respondió rápidamente, y cuando Blaze la soltó y salió de la habitación, soltó un largo y tembloroso suspiro. Astoria sonrió y palmó el espacio vacío del sofá a su lado. Hermione vaciló, pero cuando Astoria retiró una de las mantas, se movió para hacer más espacio, se encontró moviéndose. Astoria cubrió las rodillas de Hermione con la manta, en cuanto se sentó. «Es divertido, ¿no?», le preguntó a la rubia en voz baja, mirando fijamente la puerta por la que se había ido su esposo. Como una máscara dorada, uno de los asesinos más letales de Voldemort podría ser manipulado por alguien tan pequeño y frágil como yo. Hermione se encontró devolviéndole la sonrisa a Astoria. No pudo evitarlo. Astoria parecía tener ese efecto en todos. Su calidez siempre parecía derretir el frío y la hostilidad de cualquiera a su alrededor. Él te adora,
Los ojos de Astoria viajaron hasta sus manos y se pellizcó las uñas mientras hablaba. Realmente me siento muy mal porque tiene que aguantarme. Tiene que limpiar mis líos y cuidarme como lo hace. Por supuesto, lo hace sin quejarse. Ha estado arreglando líos toda su vida. Creo que ahora es una segunda naturaleza para él. El ceño de Hermione se arrugó. ¿Qué quieres decir? Astoria levantó la vista y apretó los labios. ¿Sabes algo sobre la familia Sabini? Antes de que pudiera responder, Blaise regresó con una botella de vino tinto y 2 copas. Desenroscó el corcho y colocó la botella y los vasos sobre la mesa de café, asegurándose de que el que tenía la grieta en la parte inferior estuviera frente a Hermione. Sabini se quedó flotando por unos momentos. Acomodó su peso sobre cada pie. Enderezó unas cuantas imágenes ya perfectamente simétricas y jugueteó con las baratijas que estaban esparcidas por la chimenea. Astoria permaneció en silencio y miró a su marido con ojos entrecerrados. Cuando Blaise se dio cuenta de que Astoria no iba a hablar hasta que él se fuera, resopló. Le dio un beso prolongado en la frente y salió lentamente de la habitación. Astoria puso los ojos en blanco y reparó la grieta de la copa de vino de Hermione con un movimiento descuidado de su varita. Tendrás que disculparlo. Fue criado para detestar a los nacidos de muggles. ¿Y tú no lo fuiste? Hermione interrumpió, incapaz de detenerse. Astoria llenó cuidadosamente ambos vasos y le entregó uno a Hermione. La rubia tomó 2 largos y saludables sorbos antes de volver a hablar. Blaise tuvo una educación complicada. Su padre murió cuando él era muy joven y su madre era una mujer increíblemente hermosa que se casó. Bien, 7 veces, para ser exactos. Hermione se quedó en silencio, mirando a Astoria por encima de su copa mientras tomaba el primer sorbo de vino. Tenía un sabor fantástico, afrutado y terroso. Se dio cuenta de inmediato que debe haber sido caro. En público, ella adoraba a todos sus maridos. Los adoraba y les daba a todos mucho más afecto que nunca a Blaise. En privado, bueno, nadie además de Blaise realmente lo sabe. Y él no habla de eso. Pero una cosa que todos saben es que cada uno de sus esposos murió repentinamente, en extrañas circunstancias. Hermione tomó otro sorbo. ¿No crees que ella... Nunca hubo evidencia de juego sucio, pero todos no tenían hijos y eran ricos, indecentemente, y su madre heredó cada hoz después de su muerte. Hermione se preguntó por qué Astoria le estaba contando todo esto. ¿Por qué sentía que era importante revelar todos estos detalles increíblemente personales de la vida de su esposo? Verás, continuó, arrastrando los pies más cerca de Hermione y apoyando su brazo libre en el respaldo del sofá. Blaise fue educado para creer que la sangre es poder. Su madre se casó con esos magos debido a su estado de sangre y las recompensas que suponía que la sangre podía otorgarte después de su muerte. Se le enseñó que la sangre no solo establece estatus, se le enseñó que la sangre es moneda y vale 1000 veces su peso en oro. Él pensó que cuanto más pura era la sangre, más saludables eran, y por lo tanto las líneas de sangre más puras eran simplemente mejores, superiores a otras. Honestamente creía que la sangre de los nacidos de muggles en realidad estaba sucia, que los debilitaba. Es por eso que mi condición lo afecta tanto, porque durante mucho tiempo no pudo entenderlo. Hermione tomó un sorbo de vino, necesitando hacer algo para evitar que se acercara y consolara a la bruja que estaba a su lado. No importa que mi familia sea una de las 28 sagradas y que mi sangre sea asombrosamente pura. Nada de eso importa. Aún así estoy enferma.
Ninguna cantidad de oro o pureza de sangre cambiará lo que está mal conmigo. Él no puede arreglarme, y eso lo mata. Los ojos de Astoria brillaron mientras hablaba. Sus manos temblaban y su voz se volvió ronca mientras se esforzaba por no llorar. Tengo una maldición de sangre, continuó. Es hereditaria e incurable. No hay nada que hacer al respecto. Un nudo se formó en la garganta de Hermione. Un nudo se retorció en su pecho. Probablemente no llegue a los 50, y eso está bien, agregó rápidamente. He hecho las paces con eso, bueno, más o menos. ¿Cómo estuvo esa feria? ¿Cómo estuvo algo de esa feria? Astoria no había hecho nada malo. Ella no había matado a nadie, parecía que no le haría daño ni a una mosca. ¿Cómo era posible que alguien tan dulce y amable estuviera destinado a sufrir de esa manera? Pero alguien como Voldemort, que no quería nada más que la muerte, la crueldad y el sufrimiento de los demás, podía vivir sin aliento. No, no es justo. Por eso es la razón que la que todos los chicos se preocupan y rondan a mi alrededor. Por eso me tratan como si fuera de cristal. Hizo una pausa para tomar un sorbo de su vino. Esperó pacientemente a que Hermione hiciera lo mismo, como si Hermione necesitara el consuelo tanto como ella. Blaise y yo hemos estado investigando durante años, y hay pociones que ayudan a enmascarar los síntomas, explicó Astoria. Todo comenzó a encajar para Hermione. El edificio de almacenamiento de pociones en el que Blaise y Astoria parecían pasar horas y horas, los elixirs de olor extraño que preparaban a diario, que Hermione no podía ubicar, pociones especiales de la señora Sabini, había dicho Romy. Tengo días buenos y días malos. Hoy fue particularmente malo. La mayoría de las veces no sabrías que algo anda mal conmigo, pero cuando mi condición estalla me debilita. Honestamente, algunos días lucho por levantarme de la cama, pero siempre insisto en salir a caminar fuera. Daphne siempre decía que la mayor medicina era caminar y tomar aire fresco, y a veces creo que tenía razón. La forma en la que los hombres escoltaban a Astoria alrededor de la propiedad todos los días, siempre sujetándola con tanta fuerza, como si fuera a romperse si se cayera. La forma en que Malfoy siempre insistía en ayudarla a levantarse de la silla o en tomarla de la mano mientras la conducía escaleras arriba. Estaban haciendo tantas cosas porque Astoria era débil, porque se estaba muriendo. Pero, por favor, Hermione. Astoria se inclinó hacia adelante y tomó la mano de Hermione. No puedes contar o compartir esto con nadie. Hermione abrió la boca para responder, para calmar, para ofrecer consuelo, pero no podía hablar. Su garganta estaba demasiado apretada. El bulto allí era demasiado grande para obligar a salir las palabras. Si el señor oscuro se entera de mi condición, me matará. Astoria apretó la mano de Hermione con fuerza, suplicante. Él valora la vitalidad y la fuerza por encima de todo. Mi condición es todo lo que él desprecia. Pensará que estoy contaminada, que soy venenosa. Las lágrimas se deslizaron por las comisuras de sus ojos. Nos matará a mí y a Blaise en el acto. Probablemente también torturará a Theodore y a Draco por ayudar a mantener el secreto. Yo no diré nada, susurró Hermione. Su voz era espesa y tranquila. Sintió que su pecho se apretaba dolorosamente mientras miraba los ojos de la rubia. Lo prometo, no diré una palabra. La sonrisa de Astoria volvió y cerró los ojos aliviada. Gracias. Sabía que podía confiar en ti. La mente de Hermione comenzó a correr, trabajando hacia atrás en todo lo que sabía sobre maldiciones de sangre, sobre condiciones hereditarias que causaban pérdida de sangre, debilitamiento tan severo como el de Astoria. Ella se quedó en blanco. No podía recordar una sola cosa, ni una hierba que pudiera calmar el dolor de Astoria o un hechizo que pudiera aliviar aún más sus síntomas. La hizo sentirse más inútil de lo que se había sentido en años. Lo siento mucho, Astoria, susurró Hermione.
No sé qué decir. No tienes que decir nada. Astoria se secó la cara con el dorso de la mano. Hice las paces con esto hace tiempo, pero los chicos todavía luchan. Después de lo que le pasó a Daphne, Draco juró que haría todo lo que pudiera para protegerme, para protegernos a todos. Somos más que un solo grupo de amigos que viven juntos, somos una familia. Hermione mantuvo la mano apretada con fuerza alrededor de Astoria, ofreciendo pequeños y tranquilizadores apretones cuando los ojos de Astoria comenzaron a nublarse nuevamente, comunicando su simpatía por la frágil mujer de la única forma que sabía. Sé que Draco ha hecho cosas terribles desde el comienzo de la guerra. Ha sacrificado mucho por nosotros. Cree que se ha condenado a sí mismo directamente al infierno y que ya no tiene alma, continuó la rubia, mientras lágrimas frescas se acumulaban en sus ojos. Pero no lo creo. Todo lo que Draco ha hecho ha sido para proteger a nuestra familia, para mantenernos a todos a salvo. Ya perdió a una familia. Se niega a perder a otra. Astoria resopló y cerró los ojos. Su mano se apretó alrededor de la de Hermione. Soltó un suspiro lento y tembloroso. Cuando volvió a mirar a Hermione, su expresión era poco menos que desconsolada. Puede que sea un demonio por su nombre, pero me niego a creer que un hombre que se arrancó las alas solo para usarlas como escudo para proteger a su familia pueda realmente quedarse sin alma.